A continuación voy a invitar a representantes de las provincias argentinas que me van a acompañar en esta próxima media hora, 40 minutos en realidad, hasta las 12:10, contándonos cómo hemos trabajado desde el Ministerio de Salud de la Nación junto a los Ministerios de Salud provinciales para poder avanzar en sus propias agendas digitales provinciales en salud. Y para eso les pido que si pueden subir al living a los representantes de Misiones, de Mendoza, de Río Negro y de Chaco. Y también va a coordinar conmigo esta charla Ginny Santos, que trabaja con nosotros en la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud, del Ministerio de Salud de la Nación. Ella es líder de proyectos en esta comunicación junto con las provincias y esta coordinación que hacemos desde el nivel nacional, porque en realidad justamente los verdaderos líderes de proyectos provinciales son los referentes provinciales, y tratamos a nivel nacional de acompañarlos, de entender cuáles son las prioridades en cada provincia y en qué podemos ayudarlos para avanzar justamente en sus propias agendas. Los voy a presentar muy brevemente, antes de pasarle el micrófono a Ginny. Bettina Petrella, de Misiones, es ingeniera en Sistemas de Información, además es diplomada en redes sanitarias de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y es especialista en gestión de servicios de salud. Está al frente de los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud de Misiones y ha trabajado activamente en todos los proyectos de informatización, tanto de telesalud como de implementación de la historia clínica electrónica en su provincia. Además está Teresita Barrios, que viene de Chaco, es ingeniera en sistemas de información y es jefe de servicio de sistemas y tecnologías de información del Hospital Perrando, pero además trabaja en la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información del Ministerio de Salud y es también egresada de la maestría de Informática en Salud de acá del hospital. Guillermo Malpeli también nos acompaña, de Río Negro, es ingeniero en electrónica y coordinador provincial del área de sistemas de información en el Ministerio de Salud de la Nación y también está al frente de la agenda digital en salud en su provincia. Es programador en desarrollos web y profesor adjunto de la carrera en sistemas de la Universidad de Río Negro. Y por último, la doctora Verónica Ledesma, que es médica, formada en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Hospital Central de Mendoza, que actualmente se desempeña como líder de implementación en terreno de historia clínica electrónica en la provincia de Mendoza, en los distintos municipios donde se está llevando adelante la estrategia de informatización en conjunto con la estrategia de cobertura universal de salud. Bueno, le doy la palabra a Ginny para que pueda moderar esta mesa redonda, por más de que es rectangular, pero es una mesa redonda. Bueno, muchas gracias, Dani. Buenos días a todos y todas. Bueno, hay un poco de norte y sur en la mesa que decidimos acompañar en el día de hoy. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar este panel, esta mesa de trabajo, contándoles un poco o consultándole a nuestra referente de la provincia de Chaco, Teresita Barrios, de cómo fue, que nos pueda contar un poco, Tere, cómo fue la implementación de estándares en los diferentes sistemas de información que hoy en día está trabajando en la provincia de Chaco, y cómo fue esta relación para que esa implementación de estándares les permitiera conectarse a la red de salud digital. Hola. Adelante. Buen día. Gracias por estar acá y también quiero agradecer este espacio que se le da a las provincias para poder contar acerca de los proyectos y de todo el trabajo que se hace, en particular en mi provincia, que es la del Chaco. Antes que nada, y para hablar de los estándares y de las distintas acciones que venimos haciendo desde la Dirección de Sistemas, no podemos dejar de, no les quiero contar acerca de cómo fue la evolución de lo que es el sistema informático de la provincia, en la cual esto tiene una historia de ya muchos años, en los cuales, le estoy hablando de alrededor de 2006-2007, se implementó una primera aproximación a una historia clínica electrónica que se alcanzó a instalar en toda la provincia y que, bueno, por diferentes cuestiones políticas fue dejada de usar. Y a partir de ese tiempo lo que se hizo fue avanzar en historias clínicas a nivel institucionales. Es decir, que había 2 o 3 hospitales que contaban con una historia clínica in-house,
en donde se empezaron a registrar y esa historia clínica dejó de ser clínica y pasó a ser historia clínica de salud y se fue complementando con diferentes módulos. No hay problema. Voy a tratar de ser clara con... a partir de eso fue un trabajo bastante de hormiga, por así decirlo, porque a nivel político también no había una incorporación de la política de sistemas como una política pública, lo cual dificultaba las actividades, dificultaba también los diferentes avances que se podrían ir logrando. Hace un par de años, desde 2016 aproximadamente, y mediante a esta incorporación dentro de uno de los ejes que tuvo la gestión de gobierno, se incorporó a las tecnologías de salud como uno de los ítems para poder avanzar en la propuesta. Y lo que se hizo fue implementar, se desarrolló y se implementó una historia clínica electrónica provincial que esté disponible para todos los establecimientos. A nivel web, dentro de la intranet de la provincia, no internet, sino a través de intranet de la provincia. Esa historia clínica, y acá es donde comienzo a hablar de los estándares, para poder compartir toda la experiencia y todos los datos que fueron generados desde 2006 hasta la fecha de la implementación, lo que se hizo fue comenzar a trabajar con FHIR para poder generar los documentos clínicos y compartirlos entre estos sistemas que eran locales con lo que se generaba a nivel provincial. Esto tuvo diversos prototipos, por así decirlo, todavía seguimos construyendo ese CDA para poder compartir los datos, adaptarlo a los distintos recursos que tiene FHIR, y hoy por hoy podemos decir que independientemente de que esté conectado o no el establecimiento, genera los datos, los transfiere y es leído y conocido en el momento por la historia clínica electrónica de la provincia. O sea que contra un paciente que se hace atender en el impenetrable, el profesional puede ver todo su historial de consultas si alguna vez ese paciente pasó por la capital de la provincia. De manera que con eso reducimos esa brecha que hay, esa inequidad que podía existir si lo seguíamos manejando con papeles. Esa fue nuestra primera aproximación con el estándar, con el FHIR. Actualmente, y este periodo de este año y medio último, también comenzamos a trabajar con el nomenclador de pacientes, con el federador de pacientes, que en eso tuvo acá todo el trabajo en conjunto que se hizo con la Dirección de Sistemas a nivel nacional, que impulsó, que nos capacitó, que también nos puso sus fuerzas para que nosotros podamos animarnos a dar ese paso y poder pensar en que nuestra historia clínica pudiera compartir los datos. Es que bueno, desarrollamos, y a partir del 1 de noviembre, ahora hace poquito, nuestra historia clínica comenzó a trabajar, a validar los datos de los pacientes con los web services de RENAPER, y a su vez poder federarlos en el dominio de la provincia del Chaco. Así que todo se logró para un trabajo, todo parece un pequeño paso, pero es muy importante para nosotros, es algo tan requerido, hay mucho problema con los pacientes, con la identificación de pacientes en la provincia, también no es desconocida la situación que hay indocumentados, hay extranjeros, tenemos Paraguay muy cerca, con lo cual poder identificarlos de manera fehaciente y poder tenerlos en un registro y que sea confiable la información es muy valioso. Eso por un lado con respecto a los estándares, y bueno, pensando en que ya estamos federando los pacientes y que va creciendo y la implementación va también creciendo, porque esto, la continuidad de los gobiernos a nosotros nos afectó en todas las gestiones políticas, esa es la realidad. Lo que nosotros como equipo y también tratando de hacer esta transición vemos como un desafío, bueno, poder avanzar, poder continuar con este proyecto, poder esta gobernanza que recién hablaba los disertantes anteriores, poder generar esa gobernanza para que se puedan seguir aplicando esto. Y como gran desafío ahora para 2020 es poder incorporar SNOMED a la historia clínica,
no somos ambiciosos, vamos a comenzar con diagnósticos y motivos, bueno, con eso que podamos avanzar en eso ya también sería un gran logro para todo el equipo y demás. Así que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Tere, por compartirnos la experiencia que hemos tenido en Chaco desde ya hace 2 años que empezamos a trabajar desde la Dirección Nacional de Sistemas de Información con las diferentes jurisdicciones, adoptando estándares e implementando la Estrategia Nacional de Salud Digital, pero cada uno en la región desarrolló una manera particular de implementar esta Estrategia Nacional de Salud Digital en su provincia. Así que me parece muy interesante que en el día de hoy Guillermo Malpeli, de la provincia de Río Negro, nos va a comentar cómo fue esa implementación y en los hospitales de Río Negro y también en los centros de atención primaria de la salud, y cómo hicieron esa conexión al Federador Nacional y a la Red Nacional de Salud Digital. Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días para todos. Mucha tecnología. Sí. Bueno, comenzamos en Río Negro con un sistema de historia clínica digital. Es un sistema desarrollado específicamente para historia clínica. En los puntos negros, en las ciudades más importantes, comenzamos solamente en 4 hospitales. En la provincia tenemos 35 hospitales, pero estos son los 4 más importantes, los más grandes, son de complejidad 6. 4 ciudades, pero más o menos el 70% de la población total de Río Negro vive en esas 4 ciudades. La población objetivo, 250.000 personas, es un número bastante considerable. El sistema es descentralizado, en cada hospital tiene su propia infraestructura de servidor, su red de datos, una computadora por consultorio, en el área de admisión, en todos los sectores del hospital. Para una segunda etapa tenemos pensado ese listadito, son 9 hospitales más, son los puntos rojos, y con eso ya sumaríamos casi 100.000 personas más en el sistema, ¿no? Eso, bueno, pasó sola. Está bien. Bueno, ahí tenemos unas imágenes del sistema, cómo está, cómo se ve. Es un sistema de tipo web, funciona dentro de la red LAN del hospital, con su base de datos, todos software de tipo open source. Los módulos que tenemos implementado, o que vamos a implementar, no está todo, pero acá abajo no sé si se ve, hay algunas cosas importantes como por ejemplo el código fuente, herramientas de programación y una sincronización de la base de datos que nos va a quedar desde el proyecto, nos va a permitir continuar con el desarrollo, ¿no? Ahora sí. Bueno. Esta es la estrategia que se eligió para el sistema. Cada hospital tiene su propia estructura, su propia base de datos. Se replica la base de datos en el Ministerio de Salud, en el organismo central. Se utiliza un método de replicación asincrónica, quiere decir que se corta esta comunicación, porque hay problemas de comunicación en la provincia, como en todo el país, me imagino. El hospital puede seguir trabajando sin tener, estar desconectado, digamos, del nivel central. El hospital puede seguir trabajando, y cuando se retoma la comunicación, se replica nuevamente, y siempre tenemos los datos actualizados, ¿no? En nuestro organismo central tenemos los datos actualizados a nivel base de datos. Esto me permite varias cosas, o nos permitió, por ejemplo, un resguardo de la información muy importante, producción estadística a nivel central. Yo no tengo que ir a hospital a solicitar la información, ya la tengo ahí.
tener alguna aplicación informática. Ahora se está desarrollando una aplicación para el móvil, para que cada paciente tenga en su teléfono la historia clínica, sus datos, con todas las medidas de seguridad que eso implica, ¿no? Y la aplicación esta móvil no tiene que ir a buscar los datos a cada hospital, sino solamente en el nivel central. Y aparte, cuando surgió lo de la federación, armamos el MPI provincial. Tomamos todos los datos tomamos todos los datos de nuestras bases y armamos, esto es una pantalla del sistemita del MPI provincial, ya lo armamos con los datos que quería Nación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, nacimiento, todos los datos. Tenemos también el ID con que se va a federar, y el ID federado nacional, que es el dato que nos devuelve el federador, ¿no? Fíjense que algunos que dicen no definidos son datos que todavía no se federaron, porque hay algo mal cargado, algún documento, algún nombre, falta algún dato. Los que tienen código ya están federados. Es una pantalla. ¿Cómo trabaja el MPI provincial? Tenemos nuestra información, y acá tenemos los datos de los hospitales, ¿no? Esta parte de comunicación, que ya la mencioné anteriormente. El primer proceso que se hace es una autenticación contra el RENAPER. Ahí eso es un proceso automatizado. Se autentica la información y el RENAPER me devuelve si el dato es verdadero o no. Si no es verdadero, bueno, se produce todo el circuito, porque el hospital tiene que corregir su información, se replica nuevamente la base, y ahí vamos a ir corrigiendo información que el RENAPER me detectó, digamos, ¿no? A pesar que también he detectado errores en el RENAPER. Bueno, una vez que está autenticado, ahí se procede a la federación. Entonces ya los datos que llegan al federador nacional están todos autenticados. Bueno, sí. Estos son algunos resultados. Total de registros que teníamos en nuestra base de datos de nuestro MPI provincial eran 520.000 y pico. Detectamos, al principio, bueno, vamos a pasar esta de acá abajo. Habíamos federado 216.000 pacientes y estábamos bastante contentos. Era el 30% total de la provincia, pero después nos desilusionamos cuando vimos que teníamos 100.000 errores casi, que son datos directamente no encontrados en RENAPER. O sea que son pacientes que por alguna razón o tienen mal número de documento o no coincide ningún dato, así que esos son datos casi que no los vamos a corregir. Duplicados, nos sirve el MPI provincial para detectar duplicados también dentro del dominio. Y bueno, y los corregibles son 200.000 registros que estamos en proceso de corrección para vamos a llegar más o menos al 60% de la población total de la provincia, que es más o menos la población objetivo, porque el otro 40%, digamos, son los que tienen obra social o no van al sistema público de salud. Así que estamos bastante bien. La última, creo que es... Bueno, esto es el futuro. Lo mismo, nuestra base de datos, con estos datos ya, y con la información preparada para la transferencia de los recursos FHIR con todos los demás, ¿no? Con nuestros propios hospitales provinciales, con los hospitales nacionales, el ministerio, instituciones, otras aplicaciones y la nube, ¿no? Eso es lo que estamos preparados y lo que vamos a trabajar ahora el año que viene. ¿No, Ginny? Sí. Bueno. Gracias, excelente. Bueno, como verán, es muy interesante que tenemos diferentes avances, diferentes posiciones en cada lugar del país. Quizás muchos de los que están acá trabajan en el sector privado
Y para algunos de nosotros, muchos de los avances que estamos viendo en las provincias puede ser que ya en sus sistemas ustedes lo ven reflejado, pero la creatividad y el esfuerzo grande que han hecho los diferentes referentes provinciales y las provincias en sí mismas ha sido importante. Me parece también por eso interesante contarles que Bettina nos cuente lo que sería la implementación en la provincia de Misiones, que también tiene una característica muy particular y que nos muestra un poco esa creatividad que tienen los diferentes, los diferentes referentes para llevar adelante la implementación de estándares, porque cada uno de nosotros tiene realidades diferentes en el territorio, como nos contabas vos, la cantidad de habitantes, y después tenés la cantidad de habitantes por kilómetros en Misiones es totalmente diferente, o en Chaco. Entonces, también todo eso se ve reflejado en cómo implementamos los sistemas. Así que contanos un poco de HCU y de toda la implementación en la provincia de Misiones, Betty. Bueno, muchas gracias, Ginny. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, para empezar les cuento un poquito la situación en la provincia, ¿sí? Un poco lo que me interesa es la contextualización desde el marco normativo. Nosotros en Misiones tenemos una ley de salud desde el año 2007 y en el 2015 se crea la ley de la historia clínica electrónica única. Esto es lo que justamente la pregunta que me hace Cini, que es cómo funciona HCU. Si bien es una ley, lo que establece justamente es el acceso del paciente a su propia historia clínica, es esa posibilidad, y la de unir tanto la historia clínica del sector público como la del sector privado. Entonces, en ese contexto es que empezamos a implementar también el MPI de la provincia. Ahí estamos. Y justamente, sabiendo que HCU está acreditando e identificando a la población de ambos sectores, tanto el público como el privado, decidimos que el MPI esté en ese marco. Desde lo que es salud pública, ¿sí? Nosotros tenemos dos sistemas hoy que se están implementando. Uno es el RISMI, que es la Red de Información de Salud de Misiones, que la idea es que abarque a toda la red de salud pública, a todos los efectores de salud pública, pero por ahora se está implementando en forma progresiva. Y mientras tanto tenemos el CIGEP, que es un sistema de gestión provincial que lo que hace es una ficha médica, no es una historia clínica. Pero desde ambos sistemas, tanto desde el RISMI como del CIGEP, hemos empezado a federar justamente, digamos, a identificar y a federar a las personas a través del MPI de HCU. La idea es que, bueno, se consulta al RENAPER, se validan esos datos y a partir de ahí se federa mediante HCU. Nosotros empezamos ya con esta implementación hace un mes aproximadamente y no tenemos muchos casos porque se está haciendo uno a uno, se está haciendo en las admisiones de cada uno de los centros de salud. Lo que sí hicimos mucho hincapié fue en el proceso interno, ¿sí? Para garantizar que al federador lleguen los datos correctos. Entonces, hicimos este diagrama del proceso de identificación en donde justamente, donde están los círculos naranjas, son los que llegan a auditoría. En esos casos no se van a poder federar porque justamente son casos en donde o tenemos diferencias con el RENAPER, o son extranjeros, o no tienen documentos, son indocumentados, o el caso del recién nacido muchas veces que se identifica con el documento materno. En esos casos, obviamente no se federan, y si existe alguna diferencia, como dijo acá el compañero, que cuando se consultaba el RENAPER por ahí devolvía datos diferentes a los que veíamos en el documento, ahí sí, por auditoría, nosotros empezamos a federarlo. En el círculo verde justamente es lo que el operador gana. Nosotros antes, como no consultábamos al RENAPER y no teníamos una acreditación muy certera, lo que hacíamos era un control cruzado entre operadores, es decir, uno lo daba de alta, lo dejaba pendiente,
y el otro confirmaba que los datos que estaban grabados eran los correctos. A partir de ahora, a partir del momento en que se consulta el RENAPER, los datos son los correctos, de ese paso se evita y empezamos a hacer directamente la federación. Bueno, y creo que esa es nuestra experiencia, así que no sé si ahí me estoy olvidando de algo, fui muy rápido o hablé poco, pero bueno, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Bueno, y a continuación vamos a hablar escuchamos mucho de MPI, de conectarnos a la red de salud digital, pero hay algo interesante en la experiencia de Mendoza, y es de acuerdo a la experiencia en general de implementación y del rol de los implementadores en perdón la redundancia, muchas veces la misma palabra, en el ejercicio en terreno de historia clínica electrónica o historia de salud, en el caso de la provincia de Mendoza. Te doy la palabra, muchas gracias. ¿Se escucha como mejor? Gracias, ahí estamos. Bueno, buenos días, gracias por la convocatoria. Y bueno, sí, nosotros les llamamos implementadores en terreno a esto que comentabas. No. Ahí estamos. Bueno, nosotros entendemos que es un elemento fundamental en la implementación de este proceso y que sea exitoso el recurso humano, ¿sí? Entonces buscamos que sean profesionales relacionados al ámbito de la salud o estudiantes avanzados de la carrera. Esto lo articulamos con las universidades. La idea es que estos implementadores que puedan estar en cada uno de los efectores entiendan el lenguaje, ¿sí? que manejamos en el consultorio, que puedan comprender cómo se va dando la dinámica de una consulta, que manejen la terminología médica, que entiendan de qué se trata la privacidad del paciente, la confidencialidad de los datos, porque nuestro trabajo es estar al lado del profesional, ¿sí? Es como nosotros siempre les decimos, las dudas surgen en el momento en que uno está cargando los datos y tiene al paciente enfrente, entonces es ahí cuando hacemos el acompañamiento. Uno de los elementos también muy importante es que puedan tener habilidades de comunicación, de empatizar con el usuario y de poder trabajar en equipo. Esto para nosotros es fundamental. Y viendo esto como una parte principal de la gestión del cambio, que necesitamos que sea efectiva, necesitamos priorizar la usabilidad de la herramienta, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, dentro de las capacitaciones que recibimos, antes de comentarles que los implementadores con perfil sanitario somos médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, es bastante heterogéneo el grupo. En sistemas de información la idea es, bueno, es formarlos en las herramientas que vamos a ir utilizando, dentro de eso la identificación unívoca de pacientes, todo el manejo de gestión de turnos, historia clínica electrónica, dentro de esto el uso de los servicios terminológicos, que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra historia, y esto ha sido provisto por el Hospital Italiano de Buenos Aires, y también la formación en telemedicina. Bueno, el plan de contingencia, esto es fundamental, esto lo fuimos aprendiendo, ¿sí? Es muy dinámico el aprendizaje y los cambios que se van requiriendo, y en esto es poder establecer cuáles van a ser los procesos o los mecanismos que se van a disparar cuando aparezca algún imprevisto. Lo otro que son, bueno, los planes nacionales, los planes de financiamiento nacional, y esto también es importante resaltar porque el implementador no solo es el chico o la chica de la historia clínica, sino que también tratamos de llevar mucho más al centro de salud y poder informar a los profesionales y no profesionales del CAPS cuáles son las herramientas que tienen además los programas nacionales en cuanto a capacitación, a provisión de recursos físicos que pueda necesitar el centro de salud, disponer de talleres para la comunidad. Entonces,
es una tarea mucho más global, siempre teniendo como eje, por supuesto, la implementación y el uso de la historia clínica con los demás componentes. Y bueno, respecto a las actividades, un poco lo que ya venía diciendo, el acompañamiento en terreno es fundamental. Nosotros necesitamos, los implementadores con los que trabajamos, poder entender cuáles son las necesidades del usuario, cuáles son las nuevas funcionalidades que nos va pidiendo, y en función de esto comunicarnos fluidamente y de la mejor forma con el departamento de informática, porque son ellos quienes determinan las prioridades y los tiempos que va a llevar a hacer estos desarrollos. Entonces poder escuchar a los profesionales, poder adaptarnos a los distintos usuarios, ¿sí? Tenemos usuarios que no tienen en su casa una computadora, que nos ha pasado realmente, o sea, médicos que no saben agarrar un mouse, es medio loco, pero nos ha pasado. Entonces es adaptarnos a eso y también poder reconocer a aquellos usuarios que van a actuar como facilitadores de toda la estrategia, es decir, que la adoptan rápidamente, que pueden replicarlo, no solo en el efector, sino en otros efectores. En esto va mucho el trabajo estando ahí en el lugar donde van sucediendo las cosas. Y bueno, las tareas post-implementación son tanto más importantes, porque en realidad de esto depende un poco lo que decía Daniel, de que la estrategia pueda trascender gestiones de gobierno, pueda ir mucho más allá y realmente afianzarse en el efector, que la puedan tomar como propia, que puedan ir incorporándola de la manera más natural, si se quiere, o menos traumática. A veces viven mucho el cambio como un proceso negativo, con mucha resistencia, entonces nosotros lo vamos tomando y tomamos esa resistencia como una oportunidad en realidad para crecer y ir adaptándolos. El plan de contingencia parte en muchos casos de los tableros, donde podemos analizar indicadores, donde podemos ver cómo van las cargas, cómo van los registros, no el contenido, sino la idea es detectar si hubiera amenazas a la estrategia que, cuando van los implementadores, a los 2 o 3 meses pueda llegar a caer la carga, pueda llegar a ir habiendo distintas dificultades. Entonces, en función de eso, planificamos visitas a los efectores, viendo cuál es el problema, porque muchas veces no nos enteramos de que, no sé, hace 10 días no tenían conectividad y nunca nadie avisó. Entonces ahí nos dispara otras alertas, que va mucho más allá de que no tenga conectividad, sino de entender lo fundamental de esto, y de que el beneficio que yo tengo desde el consultorio para mi trabajo como médico va más allá, trasciende eso, también es un beneficio para el paciente y para toda la comunidad. Doctor. Bueno, creo que eso es lo más importante de lo que les quería contar, y bueno, es un trabajo muy, como lo dije recién, es muy dinámico, vamos aprendiendo en el proceso, llevamos más de 2 años, en el que es retroceder para avanzar un poco más, y ir aprendiendo de los propios errores, por esto es tan importante relevar lo que surge en esos lugares. Y como, bueno, siempre lo dice Federico Baigorria, el director del Departamento de Informática, también Ana Nadal, que es nuestra secretaria y que nos ha ido llevando con esto, la tarea de los implementadores es muy, muy importante que puedan contar con resolver la duda ahí, con captar el error. Eso es algo muy, muy enriquecedor para el usuario, así que bueno, eso es básicamente lo que hacemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos 4 por participar. Y bueno, un poco el cierre de esto es comprender que hay una dinámica importante en lo que es implementar sistemas de información, pero más allá de sistemas de información, toda una metodología de salud integrada y de cobertura universal de salud, a través de la cual se le dio un impulso importante a la estrategia, a través de los proyectos provinciales escalables, que fue como el ejercicio de facto que nos acompañó en esta implementación en todas las jurisdicciones. Así que no solamente estas representantes de 4 jurisdicciones están trabajando para poder compartir información clínica, para que el beneficio sea para cada una de las personas
que habitamos en este país, sino también otras, en total 19 jurisdicciones están trabajando para implementar sistemas de información interoperables y llevar adelante la estrategia de salud digital en todas las jurisdicciones. Así que, bueno, estamos disponibles para preguntas y muchas gracias. Sí, buen día para todos. Dos preguntas cortitas. La primera es, quisiera que me cuenten con respecto a desarrolladores en sus equipos con las competencias suficientes en estándares de interoperabilidad, HL7 o FHIR, ¿cuentan ustedes en los equipos? ¿Cuántos desarrolladores en esas condiciones cuentan que puedan dar respuesta a las demandas que tenemos todas las provincias en este tema? Y por otro lado, el proceso de auditoría de los MPI es un componente fundamental. Sé que en el caso de Misiones, dijiste, Betina, que son las admisiones los que llevan a cabo la auditoría. Creo recordar que Mendoza tiene centralizada la auditoría, y en ese caso quisiera saber cómo articulan con los efectores para validar casos que detecten ustedes, errores, y las otras provincias cómo hacen el proceso de auditoría, si es centralizado, si es en las admisiones y eso. Hola, ahí sí. Bueno, con respecto al equipo de desarrolladores, nosotros somos 4 personas, incluyéndome, que estamos desarrollando todo lo que tenga que ver con estándares. Los 4 tuvimos formación a través de las jornadas de mañana de estándares que proporciona Nación. Además, bueno, yo vengo de la maestría y también vimos ahí varias prácticas y tuvimos ahí los conocimientos, y básicamente se creó un equipo que compartimos grupos en los cuales nos vamos ayudando y vamos colaborando para poder ir sacando adelante los distintos recursos, para ir viendo cómo compartir los problemas, las dificultades. Particularmente consideramos somos pocos en el equipo, pero bueno, también es el recurso humano para la provincia es escaso, y bueno, estamos tratando de incorporar más gente, porque la verdad que somos muy pocos para eso, pero bueno, los 4 que estuvimos actualmente solamente estamos 3, una persona no trabaja más, tuvo otra oportunidad en el exterior, y bueno, todos estuvimos capacitados a través de esto, de lo que brinda Nación, para que podamos ir aprendiendo sobre los estándares. Por otro lado, con respecto a la auditoría, sé que por ahí interesa más lo otro. Nosotros hace apenas un mes estamos federando. Con eso también encontramos dentro de nuestros padrones una gran cantidad. Yo la verdad me animaría a decir lo mismo que Río Negro, muchas personas que no sabemos qué pasó al momento de registrarle, y con eso hay una propuesta. De hecho, dentro de nuestra agenda digital también consiste en crear un equipo de auditoría que valide estos pacientes, valide, llame, se contacte, y también después hacemos con las carpetas tanto físicas como los registros digitales para poder ir organizando esta información. Eso con respecto a Chaco. Bárbaro. ¿Quieren comentar algo más respecto a auditoría? Muy cortito, así pasamos a la última charla del área metropolitana de Buenos Aires. Yo te comento un poco cómo articulamos esto que va surgiendo en el proceso de empadronamiento. Esto es algo que en los centros de salud, en los sectores, hace el administrativo cuando llega el paciente, cuando solicita el turno, y cuando saltan estos errores en la base de datos, existe la mesa de ayuda en la que se comunican vía telefónica, se envía fotos del DNI, del reverso y del anteverso, y la respuesta no toma más de 5 minutos, la respuesta en la resolución de ese problema en la gran mayoría de los casos. Hay errores mucho más groseros, como que cambien el sexo de una persona, por ejemplo, entonces ahí ya van otros procesos más complejos, pero lo concreto es que se puede responder
prácticamente en el momento a cualquiera de las dudas que tiene el usuario, tanto profesional de la salud como administrativo del efector, y eso es gracias al trabajo que se dispone desde la Dirección de Informática para que estén atentas al teléfono desde las 6:30 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Un esfuerzo grande. Bueno, muchísimas gracias al auditorio y obviamente a los expositores y a Ginny por moderar la mesa. Le damos un aplauso nuevamente antes de pasar a la próxima charla.